Archivo Sofrí presenta. Bienvenidos a el Archivo Sofrí. En esta ocasión hablaremos sobre el Mexibus 4, la línea mexiquense de BRT que ha tardado más de 5 años en construirse. Además, hablaremos brevemente sobre la propuesta de corredor intermetropolitano. Iniciemos. En septiembre del año 2006, los gobiernos del entonces Distrito Federal y el Estado de México celebraron un convenio de coordinación para la elaboración de los estudios de factibilidad técnica financiera y el proyecto ejecutivo del corredor Indios Verdes Ecatepec-Tecámac por medio de financiamiento proveniente del Fondo Metropolitano del Valle de México. Un año después, en diciembre de 2007, ambas entidades suscribieron otro convenio de coordinación, esta vez para implementar líneas de transporte usando autobuses de alta capacidad, circulando por carriles exclusivos en la zona metropolitana del Valle de México. En este convenio, se acordó que los proyectos ejecutivos deberían someterse a la aprobación de las Secretarías de Obras y Servicios y de Transportes y Vialidad cuando tuvieran impacto en territorio de la Ciudad de México. Para el año 2008, una vez más, se suscribió otro convenio de coordinación. En esta ocasión, el convenio tuvo por objetivo establecer que los recursos para proyectos que promovieran transporte de alta capacidad entre el Estado de México y el Distrito Federal provinieran del Fondo Metropolitano del Valle de México. Ese mismo año, las empresas Modelística, Transconsult y Logitrans entregaron al gobierno del Estado de México el estudio denominado Estructuración de Transporte y Proyecto Ejecutivo del Corredor Ciudad Azteca-Tecámac. 4 años después, en julio del año 2012, como parte de un acuerdo entre el gobierno del Estado de México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, fue publicada la licitación denominada Elaboración de Estudios de Preinversión relacionados con el análisis de factibilidad técnica, económica y financiera para la actualización de los estudios para la construcción del sistema de transporte colectivo metropolitano Indios Verdes Ecatepec. Esta licitación le fue adjudicada a la empresa Felipe Ochoa y Asociados, mientras que la licitación para el análisis costo-beneficio le fue adjudicada a la empresa Desarrollo, Tecnología y Planeación. En el año 2013, el gobierno del Estado de México inició los trámites ante el Fondo Nacional de Infraestructura para obtener el financiamiento necesario para la construcción de este corredor de transporte. El 14 de agosto de 2013, el gobierno mexiquense presentó ante el Grupo de Trabajo Consultivo del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo del FONADIN el proyecto Corredor Mexibus 4, Indios Verdes, Ecatepec, Héroes de Tecámac. El grupo de trabajo consideró elegible el proyecto presentado. A partir de ese momento, el proyecto fue avanzando a través de la burocracia del FONADIN, hasta llegar al 18 de diciembre de 2013, día en que el Comité Técnico del FONADIN le autorizó al gobierno del Estado de México un apoyo no recuperable en la modalidad de aportación por un monto de 409,686,745 pesos para ser invertidos en la infraestructura vial del corredor Mexibus 4. El 15 de enero de 2014 fue publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el acuerdo por el cual fue creado el corredor de transporte masivo denominado Mexibus en la ruta Indios Verdes, Tlalnepantla, Ecatepec, Tecámac. 2 meses después, el 6 de marzo de 2014, fue publicada la licitación de las obras del Mexibus Indios Verdes Ecatepec, Tecámac, proyecto ejecutivo y construcción del carril de rodamiento. 22 días después, se emitió el fallo a favor de la empresa Tradeco Infraestructura SADCB. Tradeco tendría del 31 de marzo de 2014 al 28 de febrero de 2015 para ejecutar la obra. La línea tendría aproximadamente 24.4 kilómetros de longitud y se ubicaría en las avenidas Insurgentes Norte, Autopista México-Pachuca, Vía Morelos, Avenida Nacional y Avenida Mexiquense. Tendría 31 estaciones. Indios Verdes, Periférico, Puente a Martín Carrera, Clínica 76, Vía Morelos, Monumento a Morelos,
5 de febrero, Santa Clara, Cerro Gordo, Servicios Administrativos, Clínica 93, Industrial, La Costeña, Tulpetlac, Deportivo Siervo de la Nación, Nuevo Laredo, Laureles, La Viga, San Cristóbal, Etram Puente de Fierro, Izcalli Ecatepec, Héroes Cuarta Sección, Izcalli Palomas, Central de Abastos, Santo Tomás Chiconautla, Guadalupana, Revolución, Felipe Villanueva, Las Flores, Bosques y Jardines. El gobierno del Estado de México propuso construir la terminal del Mexibus 4 en las fracciones B y C del CETRAM Indios Verdes. Esta terminal contaría con 2 cuerpos para el ascenso y descenso de pasajeros. A partir de este momento, el proyecto tendría diversos atrasos. El inicio de los trabajos, según la licitación, tenía fecha del 31 de marzo de 2014, pero esta inició 3 meses después, el 9 de junio de 2014. Al cumplirse los 335 días indicados en la licitación para terminar la obra, únicamente se habían construido algunas secciones del carril confinado, pero ninguna estación estaba construida. Parte del trazo se construiría a un lado del antiguo Albarradón de San Cristóbal, por lo que tuvo que solicitarse autorización al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tanto la autorización como la intervención de la Dirección de Salvamento Arqueológico atrasaron aún más la obra. En este punto es importante señalar que el antiguo Albarradón fue declarado en el año 2001 Patrimonio Histórico. A pesar de ello, entre los años 2005 y 2006 fueron derribados casi un total de 200 metros de su estructura para construir el circuito exterior mexiquense y la ampliación de la autopista México-Pachuca. Esta situación fue comunicada a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la 63ª Legislatura del Congreso de la Unión, en agosto de 2017. La comisión ordenó investigar el motivo por el cual el Instituto Nacional de Antropología e Historia autorizó destruir el citado monumento. Además, el estado que guardaban los permisos para la construcción del Mexibus 4 en el polígono de la zona del Albarradón. El 25 de mayo de 2017, aún con secciones del carril confinado y estaciones en proceso de construcción, el Mexibus 4 inició pruebas operativas. El entonces gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, informó a los medios que el periodo de pruebas consistiría en un servicio expreso entre las futuras estaciones Indios Verdes, Santa Clara, Puente de Fierro y Las Américas del Mexibus 2. Los autobuses Volvo ProCity, que desde el 4 de octubre de 2016 daban servicio gratuito de la estación Indios Verdes del metro a la estación Santa Clara del teleférico Mexicable, se integraron a este periodo de pruebas. Desde el inicio del periodo de pruebas, aparecieron panfletos en los autobuses y en la zona de construcción del Mexibus. En ellos, se acusaba al gobierno de la Ciudad de México el no autorizar la llegada del Mexibus 4 a Indios Verdes. Dichos panfletos estaban firmados por el polémico Sindicato Libertad de Trabajadores de Transporte de México. El 30 de agosto de 2017 fue publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México el acuerdo por el cual se instruyó al Director General de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México realizar las acciones necesarias en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México para que los sistemas de transporte masivo, Mexibus y Metrobús pudieran ingresar a sus respectivos territorios usando la infraestructura existente. En otras palabras, se buscaba que el Mexibus 4 ingresara al territorio de la Ciudad de México hasta la Glorieta de los Insurgentes y el Metrobús ingresara al territorio del Estado de México hasta la estación Santa Clara. 6 días después, el 5 de septiembre de 2017, se firmó el acuerdo entre los gobiernos del Estado de México y la Ciudad de México para crear el llamado Corredor Intermetropolitano, el cual permitiría la circulación del Metrobús y del Mexibús entre ambas entidades. Las adecuaciones al carril confinado
y estaciones del Metrobús estarían a cargo del gobierno de la Ciudad de México y se usaría el dinero del apoyo financiero otorgado por el Fonadín. Respecto a ese apoyo financiero, desde el año 2014, el gobierno del Estado de México solicitó en varias ocasiones prórrogas para mantener vigente el apoyo. El 27 de abril de 2018, el gobierno del Estado de México suscribió de nueva cuenta un convenio de apoyo financiero con el Fonadín, esta vez para incluir el llamado Corredor Intermetropolitano al proyecto del Mexibus 4. Para ese momento, el proyecto ya habría sufrido algunos cambios. El número de estaciones pasó de 31 a 29. El corredor intermetropolitano, originalmente planeado hasta la estación Insurgentes del Metrobús, ahora llegaría hasta la estación La Raza. El gobierno de la Ciudad de México tendría que encargarse de las obras para adecuar el CETRAM Indios Verdes y las estaciones del Metrobús Deportivo 18 de Marzo y La Raza, además de la rehabilitación del carril confinado entre estas. El 15 de noviembre de 2018, el gobierno de la Ciudad de México emitió la licitación para el proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la ampliación de la línea 4 del Mexibus, Ciudad de México, La Raza, Indios Verdes, Ecatepec, Héroes de Tecámac. Esta licitación tenía por objetivo crear el proyecto integral del corredor intermetropolitano y las adecuaciones en el CETRAM Indios Verdes, pero el 29 de noviembre de 2018, la Dirección de Construcción de Obras Públicas solicitó a la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas de la Ciudad de México cancelar el proceso de licitación, ya que había desacuerdos entre la Secretaría de Seguridad Pública, Metrobús y la Secretaría de Movilidad. Para 2019, el tema del financiamiento volvió a tomar fuerza. Hasta ese año, se habían invertido en la construcción del Mexibus 4 $2,757,748,381 pesos, es decir, un sobrecosto del 37.8% de su valor inicial. 2 años antes, en 2017, la Auditoría Superior de la Federación encontró que el proyecto ya había consumido 764 millones de pesos, pero el avance físico era mínimo, por lo que el gasto no era justificable. Al llegar Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se retomó el proyecto de reordenamiento del CETRAM Indios Verdes. En julio de 2019, el gobierno de la Ciudad de México emitió una licitación restringida para la elaboración del proyecto ejecutivo del CETRAM Indios Verdes. La licitación fue adjudicada a la empresa IDOM Ingeniería. El proyecto considera modificar el CETRAM actual para conectar diversos tipos de transporte que allí convergen. La línea 1 del cablebús, las líneas 1 y 7 del Metrobús, la línea 3 del Metro, la línea 4 del Mexibus y los autobuses foráneos. Además, considera la adecuación del carril confinado del Metrobús y las estaciones Deportivo 18 de Marzo y La Raza, donde el Mexibus tendrá su retorno operativo. Como parte de la integración metropolitana de este proyecto, se busca que el Estado de México pague a la Ciudad de México $1 por cada persona usuaria que se transfiera en el CETRAM proveniente de dicha entidad. El gobernador Alfredo del Mazo declaró a los medios de comunicación que el Mexibus 4 estaría terminado para diciembre de 2019. Si bien existe un grado de avance significativo en la obra, posiblemente sea hasta 2020 cuando este sea inaugurado. Además, la obra del corredor intermetropolitano y del CETRAM Indios Verdes aún no se inicia. Esperamos su like y sus comentarios. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.